Quiero invitar ahora sí a Sonia Montaño, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, a reflexionar sobre los logros y los desafíos de la aplicación de las plataformas de acción de Beijing en América Latina y también en el Caribe. Y quiero agradecerle especialmente a Sonia, que ha venido a visitarnos desde Chile para compartir su experiencia. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes, con todas las personas aquí, y agradecer las palabras de introducción que a mi gusto han puesto ya el tono respecto de la vitalidad de las voces de las mujeres. Me ahorran la introducción, que va en la línea de estas jóvenes emprendedoras, y pretendo entonces en este momento compartir con ustedes una reflexión que estamos haciendo en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, después de 20 años de Beijing. Y obviamente es ya un desafío intelectual importante el poder hacer un balance dentro de la complejidad. Porque por un lado uno puede decir las niñas de hoy tienen una vida en general mejor vida que la de sus abuelas. Y claramente las abuelas de hoy no querrían que sus nietas vivan las restricciones, las dificultades que ellas vivieron respecto de su condición de mujer. Sin embargo, el avance de las jóvenes que uno puede ver se hace en un mundo cada vez más complejo, en un mundo donde hace 20 años todavía no estábamos saliendo completamente de la Guerra Fría, un mundo en el cual la globalización, si bien ya se calculaba, no era una globalización que se había consumado con las características que tenemos hoy, y sobre todo que la conciencia planetaria, vale decir, la noción que tenemos las personas en el mundo que habitamos sobre la finitud del planeta, la escasez de recursos, los enormes desafíos sociales, económicos, demográficos que tenemos al frente, nos obligan a las mujeres a combinar la lucha por nuestros derechos, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, con la lucha ya no solamente de la igualdad social o política o económica, sino por la sobrevivencia de un planeta que queremos dejarles a esas otras niñas que deben ser herederas de los 20 años anteriores, quizás los siglos anteriores, ¿no es cierto? Porque cuando a Hillary se le ocurrió hacer las voces vitales, claramente detrás de ella y de todas las mujeres que estuvieron en esas lides en Beijing, hubieron otras mujeres que todavía no fueron visibles. Entonces el gran aporte de los movimientos de mujeres y en particular del movimiento feminista internacional fue efectivamente visibilizar la riqueza, el aporte de las mujeres. A ver, ¿qué es lo que podemos ver que ha pasado en estos últimos 20 años? Hace 20 años, la mayoría de nuestros países estaba en los inicios de la transición democrática, se estaba enfrentando una crisis económica, financiera importante, la característica de desigualdad de nuestros países era muy evidente, América Latina en particular, pero América Latina y el Caribe en general, son regiones que, a pesar de los importantes avances que tienen este gran pecado original de la desigualdad. Nuestra región progresa, nuestra región innova, pero no somos todavía capaces de cerrar brechas fundamentales para un desarrollo de largo plazo. Y en esta cifra que ustedes ven, que yo soy medio pequeña, entonces me cuesta un poco ver, lo que hemos tratado de hacer es que esta idea del empoderamiento, de la autonomía de las mujeres, se tiene que entender como el desarrollo integral de los derechos de las mujeres. Hoy en día, cuando uno lee los periódicos en nuestros países, si hay un tema que se ha instalado con fuerza y sobre el cual aparentemente hay una gran conciencia,
vemos un incremento brutal de la percepción sobre violencia contra la mujer. No sabemos francamente si la violencia ha aumentado o ha disminuido, porque esta era una violación de derechos que no se medía y que todavía se mide mal en la mayoría de nuestros países. Pero lo que sí sabemos es que cada día se habla más, se reconoce más, y hay una creciente sensación de impunidad respecto de delitos de violencia contra las mujeres, que en muchos casos deriva de muerte y que en varios países se frenan en las puertas del juzgado, aún a pesar de tener leyes, aún a pesar de tener instituciones. Y la violencia contra las mujeres en realidad es como la última expresión de la desigualdad que tenemos como desafío regional y mundial. No se viola a una mujer cuando es débil, se la viola porque es... no se la viola a una mujer cuando es fuerte, se la viola porque se hace abuso de la debilidad, de la fragilidad, de la falta de autonomía económica fundamentalmente, de la falta de voz vital, para parafrasear un poco el principio, el concepto que hay detrás de esta red. La autonomía de las mujeres entonces se expresa en su dimensión más radical en la violación a sus derechos, a la invasión de su cuerpo, porque no es otra cosa que una violación a su autonomía cuando el otro lastima, a veces con mucha crueldad, el cuerpo de las mujeres. Y cuando la sociedad, a través de distintas instituciones, se apropia del cuerpo de las mujeres, impidiendo que las mujeres puedan, en los distintos grupos sociales, tomar las decisiones que ellas creen más convenientes sobre su sexualidad, sobre sus derechos reproductivos, sobre el espaciamiento de la maternidad, sobre su vida privada. Es decir, la captura que la cultura, la sociedad, las instituciones, las creencias, los usos y costumbres hacen de la autonomía femenina derivan finalmente en que el tema de la violencia se traduce como en la expresión final de algo que está detrás y que me parece muy importante que tomamos en cuenta para hablar de lo que queremos hablar hoy. Y el otro gran cambio que se ha producido en la región es efectivamente la visibilidad de las mujeres. Que duda cabe, estamos en un país presidido por una mujer. En este momento Chile, Brasil, Argentina, hasta hace poco Costa Rica, gobernando países que implicaba que casi 40% de la población de la región estaba gobernada por mujeres. Algo que era impensable desde el punto de vista de las tradiciones, donde en el pasado todavía se exhibían argumentos del estilo este país no está preparado para una mujer. Ahora lo que esta diversidad de mandatarias nos están demostrando es que el electorado está disponible, está dispuesto, que está abierto a la participación de las mujeres, y más aún, el constatar que las mujeres son tan diversas como pueden serlo los hombres, ha hecho un gran favor a la erradicación de uno de los grandes estereotipos que condenan a la exclusión de las mujeres, como es: todas las mujeres son iguales, todas son débiles, todas son sumisas, le tienen miedo a la política. No, hoy estamos viendo que las mujeres pueden ser tan diversas, tan eficientes, tan buenas o tan malas como los varones, porque su participación en la política hace que ellas se igualen a los varones en el escrutinio público. Ellas ya no están en el ámbito privado desde el cual quedan como fuera de la observación pública. Ahora, al salir a gobernar, a salir a participar, se ponen a la luz, como esta luz que nos está molestando un poquito, y son capaces ellas entonces de mostrar, como todo ser humano, y romper ese gran daño esencialista que a veces hace suponer que todas las mujeres o somos débiles, o somos tontas, o somos algo que nos iguala y nos homogeniza, cuando en realidad lo que hoy estamos viendo, y que es otra de las grandes conquistas culturales, es esta diversidad de mujeres. Y sin embargo, a pesar de que el electorado y la ciudadanía vota por mujeres, Argentina es uno de los países donde la ley de cupos fue fundamental para que otros países intenten hacer lo mismo. Todavía no hemos logrado superar
el 30% mínimo necesario en todos los países para tener la masa crítica que permita que las mujeres debatan con los varones una agenda de cambio de desarrollo que escuche todas las voces. De modo que todavía está el vaso medio lleno, yo prefiero decir que está medio lleno y no medio vacío, pero efectivamente tenemos un gran desafío. Yo me voy a pasar varias de las láminas, no sé cuál está saliendo ahí, voy a pasar varias de las láminas, pero ciertamente es lo que es participación de las mujeres en la toma de decisiones. Si uno mira los gabinetes, los poderes locales, los poderes judiciales, ahí el desafío en cuanto a la presencia, y también lo decía la colega que hizo la presentación, a medida que se sube en la jerarquía de la toma de decisiones, la proporción de mujeres baja. No solamente baja la proporción, sino, como vamos a ver más adelante, aumenta la desigualdad entre hombres y mujeres. La pérdida de poder y la pobreza, o sea, los espacios donde hay menos poder y donde hay menos riqueza, los hombres y las mujeres son más iguales. Cuanto más poder y recursos hay, la lucha se vuelve encarnizada, y eso es lo que vemos en los parlamentos, en los partidos políticos, en muchas instituciones donde el obstáculo al acceso al mundo empresarial, claramente, el acceso a las mujeres es muy difícil. América Latina, ustedes saben, está pasando todavía por un buen momento, aunque ya se anuncia una crisis económica general. El crecimiento se ve amenazado. La región que había estado creciendo después de muchos años a un nivel muy importante del Producto Interno Bruto, desempleo con cifras bastante bajas, creación importante de empleo, y ciertamente si hay algo que puede caracterizar lo que ha pasado en los últimos 20 años es que se ha superado la crisis, hay un mayor crecimiento de las economías, una importante reducción de la pobreza, cosa que también se puede ver por todos los indicadores que se analizan y que hace que nuestros gobernantes muchas veces se sientan muy satisfechos, y con razón, porque la región ha bajado la pobreza como el 10% en los últimos años. Sin embargo, hay un dato que es muy significativo, y es que mientras crece la economía, disminuye la pobreza, aumenta la proporción de mujeres en situación de pobreza. Es decir, que está quedando un bolsón de mujeres que no recibe ni el chorreo, ni el subsidio, ni los beneficios, ni las oportunidades laborales, y que nos coloca en un panorama en el que en la mayoría de nuestros países las mujeres no llegan a tener, por lo menos el 30% de las mujeres entre 19 y 60 años, vale decir, en edad de producir, no tienen ingresos propios. Son mujeres que dependen de ingresos de terceros, lo cual afecta la vulnerabilidad. Ya sabemos que hay otros elementos de su vulnerabilidad, pero muchas de ustedes que están en el mundo del emprendimiento y del trabajo comprenderán que una mujer que no tiene capacidad de ganar sus mínimos ingresos, que no tiene ingresos propios, no solamente es vulnerable en sí misma por la falta de capacidad productiva y capacidad de consumo, sino porque además esa su estabilidad económica está ligada a su relación conyugal. Si enviuda, si se divorcia, si existe violencia contra la mujer, las dificultades que esa mujer va a tener que enfrentar como resultado de su falta de autonomía económica son muy grandes. Y lo que ha pasado en nuestra región es nuevamente que los países en general, cuando vemos cifras macro, dicen ha aumentado la participación laboral de las mujeres. Efectivamente, todas ustedes son una prueba de ello. Sin embargo, hace ya como 5 o 6 años, la fuerza laboral masculina está en su tope. Hay países donde ya es muy difícil que más hombres ingresen al mercado laboral, por lo menos en su calidad de gente que quiere efectivamente buscar un empleo. Pero la fuerza laboral femenina, especialmente la de las mujeres pobres, se ha estancado porque las mujeres pobres en particular no tienen posibilidades, no solamente digo de ir a trabajar, sino que no tienen posibilidades de buscar un empleo.
por condiciones sociales, por condiciones económicas, por falta de servicios y porque además hemos descubierto algo que en Beijing ya se dijo, pero que sin embargo recién en la mayoría de los países se le está prestando atención, que es que hay un mundo de trabajo no remunerado que está en las manos de las mujeres, que se ha incrementado de una manera pero geométrica, porque a la tradicional labor de educar niños que estaba asignada a las mujeres por el rol materno y por lo que se llama la división sexual del trabajo, a esa tradicional labor se ha sumado la demanda creciente de países que están en una transición demográfica, vale decir, sociedades con unas expectativas de vida muy largas, donde las personas adultas mayores ya no son de 60 o de 70 años, están llegando a una edad mayor con una demanda de cuidados que el Estado no tiene la capacidad de enfrentar, a la vez que la demanda de cuidado infantil no está resuelta. Y a partir de los logros en salud, ahora la gente mayor vive mal, pero vive más. Es decir, vive con diabetes, vive con enfermedades reumáticas, vive con un perfil epidemiológico que hace que las personas tengan una larga vida, pero con mala calidad. Todas esas demandas de los niños, de los adultos mayores, de los enfermos, de los discapacitados, hoy en día están siendo el obstáculo principal para que las mujeres, especialmente las pobres que no pueden contratar servicio doméstico, puedan, capacitarse, salir al mercado de trabajo, conservar un empleo y buscar un empleo que le permita una cierta formalidad. Entonces el mercado informal se convierte como en la solución idónea porque le permite a las mujeres compatibilizar sus tiempos de trabajo con sus tiempos familiares en una sociedad que le ha dado, que le ha concedido, gracias a su lucha, muchos derechos a las mujeres, pero que no ha cambiado ni las políticas laborales, ni las políticas sociales, ni las políticas educativas. Y por lo tanto estamos en una especie como de cuello de botella, un punto de tensión, creo yo, en el cual la conquista de los derechos de las mujeres no ha ido necesariamente de la mano de las políticas públicas, de los cambios empresariales y de una conciencia de que estas políticas no son una política asistencial para pobrecitas, las mujeres no tienen quien cuide a sus hijos, sino que es la única forma que se tiene de recuperar la capacidad productiva de las mujeres que han educado. El otro gran problema de estos 20 años en América Latina es que hemos logrado altos niveles de educación. Ya las mujeres en general, educación universal, ciertamente hay brechas, hay problemas de calidad, no me voy a meter en ese tema, pero claramente las mujeres en América Latina son mujeres educadas. Y en el mundo laboral, las mujeres están más educadas que los varones. En todos los niveles de análisis que se pueda hacer, lo que estamos viendo es que para ocupar un puesto equivalente, las mujeres se les demanda entre 2 y 3 años más de educación que a los varones. A la vez, cumpliendo requisitos educativos más altos, las mujeres están ganando entre 20 y 30% menos que los varones. Hace 20 años, la explicación a la brecha salarial de las mujeres era una explicación del tipo, es que no están educadas. 20 años más tarde, están educadas las mujeres y la explicación es que prefieren a los hijos y no al trabajo. Entonces, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con cómo los estados apuestan e invierten muchos recursos. Nuestros países han gastado muchísimo en educación, pero han gastado en una educación que todavía está reproduciendo, por ejemplo, en el tema de innovación, de brecha digital, es un estado que están, la CEPAL acaba de hacer un estudio sobre este tema y donde lo que estamos viendo es que esas brechas de analfabetismo que antes hacían que había más mujeres analfabetas que hombres analfabetos, se están reflejando hoy en la brecha digital. Hay más mujeres que hombres que hacen un uso escaso o muy bajo de la tecnología, aunque tengan acceso. Lo que está pasando ahora con las mujeres es
que están en unos hogares donde hay acceso a la tecnología, pero no la usan porque son pobres de tiempo. Porque el nuevo elemento que estamos analizando y que se ve en todos los países es que la pobreza de tiempo se suma a la pobreza de ingresos de la que ya estaba hablando, y que es probablemente uno de los problemas más críticos que tiene no la mujer, el desarrollo. Porque mujeres subutilizadas, subocupadas, desaprovechando las capacidades, muchas veces la computadora está en casa, pero las mujeres no la usan, y los datos están mostrando que solo cuando las mujeres salen al mercado de trabajo, es decir, dejan la cocina y el lavado atrás, se integran a la economía digital. Y esto es porque efectivamente necesitamos cambios importantes que permitan que la forma como se educa, la forma como se produce, pero sobre todo la forma como se reproduce, es decir, cómo hombres y mujeres interactuamos en el mundo de la educación de los niños, en las familias y en las empresas, tiene que ser objeto de una gran transformación cultural. Y lamentablemente yo estoy en este minuto terminando de hacer el análisis de 20 años de Beijing, y uno de los desafíos más persistentes señalados por los propios gobiernos, esto ya es un grado de conciencia importante que uno valora, es el rezago en los cambios culturales. Muchos de los países tienen leyes muy buenas en el ámbito laboral, en el ámbito de la violencia, en el ámbito de los derechos humanos. La razón por la que estas leyes no se cumplen son de dos tipos: institucionales, porque no funcionan las instituciones realmente, y cuando hablo de instituciones hablo del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Policía, de los sindicatos, es decir, las instituciones no son lo suficiente permeables a los cambios, pero además porque en medio de esos cambios las instituciones y los seres humanos que las componemos somos capaces de hacer los atajos más impresionantes, como por ejemplo países donde en la ley de cuotas se inscribe 30% de mujeres, pero a la hora de la elección se descubre que 30% que estaba en la lista eran hombres a los que se les había puesto el nombre de Juanita, pero eran Juanito, y quedaban electos. Las Juanitas, este es un caso de un país realmente existente, no me estoy inventando la historia, pero así mismo países que prefieren pagar las multas, partidos políticos que prefieren pagar la multa antes de incorporar mujeres a sus filas, en fin, una serie de elementos, de prácticas nocivas que hacen que la pura legislación sea absolutamente insuficiente, y donde los obstáculos que ya tenemos en América Latina son: 1, de orden simbólico-cultural; 2, de orden social, de entender lo que es el mundo del trabajo y cómo articular el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres en una visión completa de lo que es el trabajo total; valorizar el trabajo de cuidado. Yo tengo una lámina aquí que yo he decidido finalmente para no abusar del tiempo, pero hay una lámina en la que nosotros podemos ver cómo en todos los países, inclusive allí, si compara el tiempo de hombres desocupados con el de mujeres desocupadas, vale decir hombres y mujeres que no van al mercado de trabajo por un salario, el tiempo total de trabajo de las mujeres es en todos los casos mayor al de los hombres. Es decir, los varones tienen todavía escrúpulos, prejuicios, falta de expectativa, las mujeres mucha tolerancia probablemente, pero no entran a la cocina. Los hombres, en general, cuando hacen trabajo doméstico, llevan a los niños a la escuela, compran los medicamentos, acompañan al mercado, hacen tareas periódicas, pero las tareas que requieren el cuidado permanente, la disponibilidad permanente, el tiempo de estar en los hogares, no lo hacen ni los empresarios, ni los trabajadores de la empresa, ni los informales. Es decir, este es como un rasgo cultural que, aunque uno cuando mira impresionistamente a los hijos dice los jóvenes están cambiando, por grupo de edad está controlado, todas las encuestas de uso del tiempo nos están mostrando que ahí
hay una deuda pendiente que no se ha trabajado porque no hay políticas públicas y porque todo el sistema de cuidado está en manos o de las mujeres que trabajan y por lo tanto son pobres de tiempo, o las abuelas, o las tías, o los hombres cuando son mayores adultos y no pueden volver al mercado de trabajo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de fondo? Hemos avanzado mucho en estos 20 años, ciertamente, sobre todo en la conciencia, en la visibilidad, en la participación política, en el reconocimiento de derechos. Hay países que han avanzado muchísimo en política social, en política de protección social, pero la gran tarea, el gran desafío es que las mujeres están todavía en los peores empleos, en los más precarios, en los más remunerados, en los que no tienen sostenibilidad. Las empresas pymes de las mujeres se mueren antes que las de los hombres. La mortalidad de las pymes de mujeres es claramente mayor a la de los varones. Y lo que estamos viendo es que esto está ocurriendo en un escenario de complejidad, que es al que me refería al principio, que consiste en que al frente tenemos un desafío de sostenibilidad que ya requiere pensar que no da lo mismo para que una economía crezca hacer armas y hacer producir algo que aumente el PIB pero que mata gente y mata la naturaleza. No es desarrollo, podrá ser crecimiento pero no es desarrollo. Y por otro lado tenemos una enorme necesidad de políticas industriales que le den valor agregado a lo que estamos haciendo, porque la mayoría de nuestros países todavía sigue siendo exportador de materias primas. Entonces, economías extractivistas de exportación de recursos de commodities sin valor agregado, en un mundo donde da lo mismo hacer una bomba atómica que hacer una producción agrícola, nos está llevando a uno que hay que pensar el desarrollo en otros términos, donde el desarrollo no puede ser equivalente a crecimiento, sino a producción, a innovación, a bienestar de las personas. Y por lo tanto, digo, en la CEPAL estamos haciendo un gran esfuerzo por tener otra métrica, otra manera de medir, otra manera de entender el desarrollo, pero al mismo tiempo conjugar todas esas tareas pendientes que nos han dejado de los años anteriores respecto de un mundo más violento, más complejo, donde las demandas del mundo que queremos, del país, del medio ambiente que debemos conservar, de cómo conjugar desarrollo industrial con sociedades sostenibles. Cómo hacer para que en ese contexto las mujeres tengamos algo que decir, tengamos voces que no solamente aboguen por la brecha salarial, por los derechos políticos, por los derechos sociales, que son muy importantes, pero en un contexto que la sociedad, por su propia sobrevivencia, tiene que estar al frente. Entonces, ¿qué conclusiones puede uno sacar en un mundo en el que, como todo, los procesos son complejos, los países son complejos, y esta desigualdad de hombres y mujeres se está agudizando porque ahora no solamente hay desigualdad entre hombres y mujeres, que nunca fue la única, sino que además estamos viendo países ganadores y países perdedores, regiones ganadoras y regiones perdedoras, grupos humanos que van a quedar en la absoluta exclusión porque no tendrán ni educación, ni desarrollo, ni tecnología, ni innovación, y van a quedar en manos de políticas sociales de emergencia versus otros grupos de países, personas, instituciones que van a estar en el mundo del desarrollo consumiendo lo que nosotros no podemos producir. Entonces, el desafío que tienen las mujeres en los próximos 20 años, junto a los hombres, ciertamente, es un desafío de construir igualdad con sostenibilidad, igualdad con participación, y eso pasa por, ciertamente, ojalá, más mujeres en el poder, porque yo sí creo que más mujeres en el poder le hacen bien a la democracia. Muchas gracias.